Hola, buenas tardes, buenos días para todos los asistentes que están en Latinoamérica. Es un placer para mí tenerles a todos ustedes como asistentes en este evento multidisciplinar y componentes de renombre internacional. En este momento contamos con la presencia de Licerio Moreno Navajo. Buenas tardes, Licerio. ¿Cómo Buenas estás? tardes, muy bien, ¿Todo bien? encantado. Perfecto. Bueno, hemos visto que la exposición que vas a hacer es el futuro de la humanidad y los planes de la suprema inteligencia. Es un honor tenerte con nosotros en este importante evento en el que vas a compartir tu amplia experiencia a lo largo de todos estos años que has ido atesorando y que hoy, en esta exposición, que despierta un gran interés por lo sugerente del título, astrólogo, parapsicólogo, naturópata, conferencista, tertuliano y presentador en múltiples y numerosos programas de televisión, entre ellos Vivir Natural. En tu larga trayectoria como docente en astrología médica, psicología, hipnosis clínica, has contribuido a la formación de muchas personas interesadas en estos temas. Fundaste en los años 80 la Academia Rigel, director y profesor de la misma en estas disciplinas. Eres un escritor prolijo en diferentes materias. Cuentas en tu haber con una veintena de libros de astrología, de medicina natural, de bioenergética, además de otros de conocimientos ocultos dentro del mundo esotérico. ¿Es así? Cierto, muy bien. Continúas, aunque ya estás retirado de la vida pública, compartiendo toda esta sabiduría desde esa preciosa isla donde resides y escribiendo y publicando vídeos todavía en la red bajo el nombre de Heliocentro y de Heliosfera. A mí me ha llamado mucho la atención de la entrevista que se te hizo en su momento, en la que comentas que hemos perdido el sentido de la inmortalidad. Yo te pregunto, ¿cómo podríamos recuperarlo? Hombre, si valoramos efectivamente que somos seres inmortales y aspiramos a algo más de lo que nos rodea, pues seguramente lo encontraremos, porque en definitiva el cuerpo lo vamos a dejar aquí, las circunstancias pasan y lo que nos hace ser esencialmente elevados es el espíritu, por tanto es cuestión de tiempo, lo encontraremos antes o después, mejor ahora que no luego, pero Sí. necesariamente vamos a llegar a encontrarnos con esta identidad espiritual, necesariamente. Muy bien. Pues entonces te dejo entonces con todos los asistentes ese futuro de la humanidad y los planes de la suprema inteligencia. Adelante, Bueno, pues. pues un saludo cariñoso, gracias por invitarme, paz y luz, y nunca mejor empleadas las palabras, ojalá haya paz y luz en el mundo. Bueno, yo quería hablar, voy a empezar de una manera muy pintoresca. Voy a hablar de una leyenda esotérica. Se dice que entre Marte y Júpiter había un planeta que se llamaba Maldek y los componentes de ese planeta, los habitantes, estaban siempre en guerra. Tenían armas atómicas hasta arriba, bueno, estaban llenos de armas. Y un día se confrontaron y empezaron la guerra. Y como consecuencia de esa guerra se activó el tejido radiactivo del planeta. Finalmente el planeta explotó y lo que es ahora el cinturón de asteroides es aquel bello planeta semejante a la Tierra. Dice la leyenda que esos seres encarnaron en la Tierra, que somos nosotros. Por tanto, tenemos en la memoria kármica la manía de destruir planetas. Ya lo tenemos, ya lo hemos hecho, porque se dice también que en el planeta Marte, antes de que se consiguiera no la destrucción, sino el agotamiento del ecosistema, parte de esos habitantes también vinimos aquí. Por tanto, en esta zona de la galaxia, en la Tierra, estamos gente un poco autodestructiva. Y efectivamente puede ser que la leyenda no sea más que ficción, pero que estamos en manos o en el camino del autoaniquilamiento, nadie lo discute. A ver, yo quiero hablar del apocalipsis, porque hablar del futuro es hablar del apocalipsis. El apocalipsis está referido a una sociedad occidental, es un contexto judeo-cristiano. Y el apocalipsis se da para aquellas personas que pueden perder cosas. Va a venir el fin del mundo, Dios mío.
porque tienes cosas que perder. Y por tanto es probable que, según la pirámide de Maslow, cuando hayamos superado la comida, las emociones, los sentimientos, emerge la idea de Dios. Y automáticamente emerge a su vez la idea de me lo quitan, lo pierdo, Apocalipsis. En Occidente es trágico, podemos perder todo. Me quedo sin coche, me quedo sin mi lavadora, sin mi teléfono móvil. Pero en África hay países que están viviendo el apocalipsis. Si tú vas donde una mujer que en Somalia o en cualquier otro país y le dices que va a venir el apocalipsis, es seguro que coge una sartén y te da un sartenazo en la cabeza, porque ella está viviendo el apocalipsis. Ella está esperando que mañana se le muera alguno de los 10 o 12 hijos que tiene con 30 años. Es decir, que el apocalipsis y el futuro y las profecías son subjetivas. Por otra parte, queridos amigos, vivimos escasamente 80 años, alguno un poco más, pero queremos inconscientemente que en esos 80 años se dé toda la revelación divina. En estos 80 años yo voy a ser elegido, o viene el fin del mundo, o viene el final de los tiempos, todos nos damos todos la mano y empezamos a tirarnos florecitas como los hippies y todo se concluye y viene el Redentor o viene el maestro de turno, etcétera, etcétera. En 80 años, para el concepto astronómico y astrológico, es un parpadeo. Por tanto, como he dicho siempre, o empezamos a hablar de inmortalidad, de trascendencia y de mucho más tiempo, o se nos va a ir toda la profecía en nuestra escasa y corta vida. Por otra parte, ahora fijaros, André Barbeau, un autor francés, un astrólogo, escribió en el 2011 y describió la pandemia. No porque fuera adivino, los astrólogos no somos adivinos, somos estadistas, es decir, estadísticos. Estudiamos la estadística mediante el cálculo, las matemáticas, el razonamiento, la práctica, el concepto de la historia antigua. André Barbeau dijo, en 2020 va a haber una pandemia muy fuerte, muy clara. ¿Por qué? Pues porque en 1300 y pico hubo otra, en 1500 y pico, en el tiempo de Faraón hubo otra. Es decir, que en astrología es fácil determinar que si hay unas conjunciones, unas alineaciones planetarias en determinadas épocas, cuando venga la misma, 500, 600 o 1000 años después, se va a dar prácticamente lo mismo. Y publicó en el 2011 que iba a venir una pandemia. La reflexión final es que la pandemia ha venido para Occidente, claro, pero es que tenemos una pandemia mayor, que da más muertos. Y es que cada día se mueren 25.000 niños de hambre. Esa sí que es una pandemia, y muy severa. Pero nos hemos insensibilizado. 2/3 partes de la humanidad pasan hambre, limitaciones, carencia de justicia, carencia de medios. Pero a mí no me toca. Yo vivo en Nueva York, o yo vivo en España, o yo vivo en mi país, y como todos los días. Por tanto, para ti el apocalipsis te puede quitar todo y las profecías pueden ir en contra tuyo. La profecía del que nada tiene puede ser que mañana venga pan del cielo o que dejen de matar a sus hijos, a sus parientes, etcétera, etcétera. André Barbeau habló de una pandemia anunciada. Nosotros lo publicamos 2 años antes. ¿Por qué? Porque sencillamente lo habíamos analizado astrológicamente y además nuestro consejo de visiones, es decir, mucha gente en el mundo, recibió en su inconsciente esa información. Yo soy racionalista, pero escucho a las personas que tienen capacidades psíquicas. Y sabíamos que venía la pandemia, pero volvemos antes a hablar de la insensibilización. El cáncer es una pandemia constante y las previsiones de salud son que 2/3 partes de la humanidad muera de cáncer. ¿Por qué? Probablemente porque nuestra forma de vivir no es adecuada, no es correcta. Lo que comemos, lo que hacemos, nuestros hábitos están equivocados. Pero estamos movidos por una especie de orden extraña. Por ejemplo, ahora con la pandemia, fijaros, ha ocurrido algo insólito. En los medios de comunicación de mi país, y creo que en toda Europa, no ha habido ni un solo político que cuestione la vacuna. Ha sido una orden.
cumplida a rajatabla por todos. Tampoco he oído yo en los medios de comunicación alguien que nos diga cuáles son los efectos posibles secundarios de la vacuna. No ha habido nada. Estamos dirigidos. ¿Por qué? Porque estamos globalizados y por tanto ahora las profecías sí que tienen sentido. Hace poco estuve leyendo un libro de un buen amigo mío que se llama Juanjo Benítez, que habla que el 2027 vendrá un meteorito que, según él, puede ser ficción y puede ser novela, aunque Juanjo está muy bien informado normalmente, mataría del primer impacto a 2.000 millones de seres y los efectos secundarios serían casi de 3.000 millones de seres. Dios mío, la tercera parte de la humanidad podría morir. Y entramos en pánico. Pero es que las 2/3 partes ya están muriendo, o está limitada, o está mermada. Pero volvemos a la insensibilización. Fijaros, las eras en astrología se dan cada 2160 años. Por ejemplo, mirando para atrás, en el tiempo de Moisés estaba la era de Aries, la era del carnero. Y digamos que el axioma o lo que definía la era de Aries era ojo por ojo, diente por diente. Y era el tiempo de la guerra. Se seleccionaba la raza mediante la guerra. El que quedaba vivo era el más fuerte. Pero pasaron 2160 años y empezó la era de Piscis. Y la era de Piscis tiene como arquetipo a Jesucristo, al ser que se ha creado en torno a Jesucristo. Probablemente Jesucristo no era como nos lo dicen, pero se ha creado ese mito, porque siempre hay un arquetipo que se alimenta a lo largo de los 2160 años. Jesucristo habló del reino que iba a venir hace 2160 años, pero este reino a mí no me pega que ha venido. También habló de la redención, pero a mí sí me ha redimido, la verdad es que estoy hecho polvo. No sé cómo estaréis vosotros. Es decir, que en cada época se crean los mitos, los apocalipsis y las profecías, y no se cumplen casi siempre ninguna. O se matiza el cumplimiento. Cuando llega la era de Piscis, Jesucristo dice, habéis oído decir, en la era de Aries, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo más, si os dan en un carrillo, poner el otro carrillo. Claro, imaginaros que Moisés esté en el otro lado y le diga a Jesucristo, tú eres un débil, eres muy débil, hombre, hay que matar, hay que pelearse, hay que defender. Y Jesucristo le diría, tú eres muy bruto, eres muy bruto. Cada era tiene un arquetipo y ese arquetipo domina todo. Por tanto, en la época de Piscis aparecen los conventos, aparece el sufrimiento en nombre de Dios, aparecen las limitaciones, un tiempo oscurísimo, la Edad Media, donde hay además la peste que también en la conjunción de André Barbeau, el 2011 está en la Edad Media y vino la peste igual que ahora vino la pandemia del COVID. Pero en aquel tiempo, fijaros lo que es la era de Piscis. Salían los sacerdotes y decían, por pecadores, ha venido la peste porque sois unos pecadores. Y claro, el pobre hombre que se le estaba muriendo la familia con su cuello hinchado, echando excrementos por todo su cuerpo, decía, madre mía, encima de que se me mueren soy un pecador. No he visto tortura mayor psicológica que esa. Y salían en las procesiones invocando a Jesucristo, o si es en otro, yo no tengo nada contra Jesucristo, digo con el fenómeno religioso, y salían y decían, pecadores, arrepentíos, oh Dios mío, oh, y hacían invocaciones y gestos, pero se morían igual, hasta que de repente se dieron cuenta que las pulgas que transmitían las ratas, por falta de higiene, era lo que producía la peste, es decir, emplearon la razón. Pues hay un fenómeno que se llama la droga espiritual. La droga espiritual es tan fuerte y tan dura como la heroína o la cocaína. Me van a decir ustedes, qué bruto. No, yo vivo mucho el tema de la droga espiritual. He tenido cientos o miles de pacientes que están elegidos, iluminados y que están en la quinta dimensión. Y ahora se da de moda que no sé por qué ni por dónde, porque yo estoy investigando el fenómeno de las energías que vienen del espacio en astronomía y en astrología y no encuentro esa energía que viene del planeta Alción o de Alfa Centauro o de no sé dónde, que nos vamos a meter todos en la quinta dimensión. Y en plena pandemia vienen muchos más mensajes
de entrar en la energía que viene de la quinta dimensión. Y yo digo, o yo soy tonto, que lo soy, o no me lo explico. Si viene tantas energías, ¿por qué estamos con una pandemia? Esas energías, ¿para quién son? Y eso produce elitismo, produce egocentrismo, produce neurosis, produce estupidez, que es estupidez espiritual. Es decir, como yo ya tengo la energía de la quinta dimensión, no hay quien me aguante. Ni mi padre ni mi madre, yo les perdono. Y a lo mejor en su día pueden llegar a mi nivel, quizá, pero no han cogido la energía que viene del cosmos. Bueno, Ander Barbeau y los astrónomos y los astrólogos de la Edad Media tampoco llegaron, eran unos tontos. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, en época de abundancia surge el apocalipsis. En época de tristeza surge también una válvula de escape. ¿Tenemos una pandemia? No, pero podemos irnos a la quinta dimensión de repente. Los que se queden atrás, que les den morcilla. Eso sí, yo me llevo a mi padre, a mi madre, a mi abuela y quizá algún amigo que me cae bien. Es así la vida, amigos. Pero nos falta mucho, acabamos de entrar en la era de Acuario. Yo tengo una teoría discutible al 100% que el 2 del 2 del 2002 entramos en la era de Acuario, como decía Solari Paravicini, el famoso vidente argentino. Pero entrar en la era de Acuario son 2160 años que nos toca todavía por realizar la era de Acuario. Cuando haya pasado la era de Acuario, fijaros, nos quedarían 2160 años para entrar en el cero de Capricornio. Es decir, que cada era avanzamos 2160 años, otros 2160 años, y en el cero de Capricornio, o en el último grado de Sagitario, estaríamos en el punto que se llama el medio cielo, o el punto del contacto con la divinidad, o el punto de la máxima realización. Yo creo que sí, que dentro de 4.300 y pico años estaremos en el momento óptimo para que la humanidad consiga encontrar la senda de la espiritualidad, de la paz, del amor, de la justicia. 4.300 años, astrológicamente hablando. Pero claro, a mí me llegan todos los días 10 o 12 vídeos de que hemos llegado ya, que si aprovecho las energías de Acuario, porque ahora entró Saturno y Júpiter en Acuario, yo ya llego a una neurosis, o llego a drogarme y estoy fuera del sistema, yo ya he llegado. Pero ¿cómo es posible si faltan 4.160 años? ¿Cómo es posible que haya llegado si ahora mismo se están muriendo cerca de 25.000 niños de hambre, si 2/3 partes de la humanidad está sufriendo sin medios? ¿Cómo es posible que haya una pandemia tan salvaje y tú me digas que llegamos a las energías del cosmos? Eso es una droga peligrosa. Produce neurosis y produce egocentrismo y aislamiento. Algún día tenemos que entender que la evolución es colectiva, no es individual, es colectiva. No puede ser, yo puedo evolucionar más que otros, bien, pero respiras el mismo aire que yo, comes la misma comida que yo, tienes el mismo sol que te alumbra a ti y a mí. Y mañana, querido amigo, con toda tu evolución y espiritualidad, un simple virus en 48 horas puede matar a la humanidad. Un meteorito que no está anunciado por la NASA puede matar a la humanidad entera. Y claro, me dicen ustedes, no, pero eso no es. ¿Por qué no es? Nosotros publicamos, fijaros, por una serie de investigaciones, y tenéis nuestros libros que los podéis bajar de la red, que para el 2012 con el calendario maya es una maravilla. Hace 5 o 6 mil años los mayas describieron un calendario más perfecto que el alejandrino, que el nuestro, con una exactitud pasmosa. Eso es imposible sin objetos de observación. Y lo hicieron porque se lo dieron los dioses. Y los dioses dijeron que vendrían en el 2012. Y vinieron. No vamos a hablar ahora de eso. Pero dijeron también que podía haber un momento crítico. Publicamos en su día que podía haber una tormenta solar fuerte. Hay una película, Señales del Futuro, que habla cómo el Sol, en una eyección solar, puede matar todo lo que existe sobre la Tierra. Bueno, lo publicamos. Podía ser. En el 2012 nos dijeron que
se iba a modificar las ondas de radio, iba a fallar internet y podía haber alteraciones de las brújulas, etcétera, etcétera. Protección Civil anunció todo ese tipo de cosas. Lo que no anunció es que había una tormenta que podía haber diezmado a la humanidad. Pero curiosamente, fijaros lo que es. De repente, en el Sol aparecieron unos objetos rarísimos, unos escudos electromagnéticos 8 veces más grandes que la Tierra. Y curiosamente desviaron esa tormenta solar. Alguno dice, es una locura. No, hay documentación y estamos a vuestra disposición para que lo veáis cuando queráis. Después del 2012 publican todos los teletipos. Una tormenta fue desviada extrañamente. Bueno, no tan extrañamente. Y nos salvamos de una verdadera tormenta terrible. Pero claro, el Sol actúa sobre todos. O tú, que estás ya en la quinta dimensión, a ti no actúa el Sol. Es decir, como no establezcamos una conciencia colectiva, no vamos a entender las profecías. No vamos a entender el tiempo que nos toca por vivir. Tenemos que entender que si yo cojo una borrachera hoy, tu cáncer aumenta. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, probablemente ya se esté trabajando sobre ese tema, los campos morfogenéticos y otra serie de informaciones nos habla de que todo está conectado, que hay una conciencia colectiva. Y no evolucionas tú solo desde tu casa, aunque hayas hecho un curso muy caro de realización espiritual. No, evolucionas conmigo, evolucionas con tu perro, con el árbol, con el gato, con el aire, con el microbio más pequeño del universo, con todo el cosmos. Eso lo sabemos los astrólogos. No hay nada que se dé en la parte más oscura de ti mismo que no repercuta en todo el cosmos. Y el cosmos tiene cerca de 150 billones de universos. No te digo ya las galaxias. Pero tú estás aislado. Yo no paso el apocalipsis. A mí me van a sacar las astronaves. El comando que me va a liberar. Yo no voy a cualquier sitio porque bien visto mi vida, como vaya a otro planeta, lo convierto en un desastre. Bueno, fijaros, o empezamos a entender que todas las acciones son colectivas o no vamos a entender el apocalipsis y el futuro. Hay muchos estudios de futuro hechos. A largo plazo, poco. Pero no voy a hablar ahora que nos faltan 4.300 y pico años para llegar al cero de Capricornio, porque entonces dice, ya me desmoralizo. Este hombre no ha venido a hablar de astrología, ha venido a hablar de terror, claro. Voy a hablar de dos, no de astrología, sino de dos psíquicos, de un psíquico y otra persona. Un psíquico. Fijaros, las profecías que yo he visto con más precisión son las de Juan de Jerusalén. Galvisky, que fue quien puso una novela en 1992 en marcha, hablando de que las profecías de Juan de Jerusalén se hicieron en el momento de, digamos, de crear los templarios. Jean de Vézelay, que era un monje de Vézelay, de Francia, que creó la Orden del Temple junto con los 9 caballeros, estableció unas profecías que se han ido dando a rajatabla. Bueno, eso es lo que cuenta la novela de Galvisky, pero no necesariamente es así. Es decir, quizá Galvisky lo inventó, no se sabe. Pero aún así, Galvisky dice que esa información fue encontrada por las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial y que fue después almacenado por la KGB, el Servicio Secreto Ruso, hasta que se dieron a conocer en 1992. Las profecías son extraordinarias y son absolutamente descriptivas. Las hiciese Galvisky o las hiciese Juan de Jerusalén, me da igual. Voy a hablar de ello rápidamente. Y luego voy a hablar de otro personaje que no era profeta, era un enfermo, pero será después. Bien, he cogido aquí unas notas. El que le interese lo tiene en la red, se llaman Las profecías de Juan de Jerusalén. La clarividencia que tenía este ser es tremenda. O Galvisky o Juan de Jerusalén, cada uno como quiera. Fijaros, dice, las profecías empiezan todas diciendo, después del año 1000 que sigue el año 1000, es decir, en el 2000 y, donde estamos ahora, dice, hay un montón de ellas, pero voy a escoger unas pocas. La tecnología dará al ser humano una sensación de poder, pero será un poder efímero, sin valores espirituales, ciertamente.
Tenemos móviles, tenemos ordenadores, gracias a Dios, la ciencia y la tecnología, pero los valores éticos y morales yo no los veo, o se están degradando. Y lo decía ya en su momento, vamos a suponer que sea Juan de Jerusalén en el año 1100. Las gentes abandonarán el campo y se hacinarán en las ciudades, perdiendo la conexión con la ley natural, y finalmente habrá conflictos y revueltas. Pues esto ha sido el fenómeno más terrorífico de la historia de la humanidad. Abandonar el campo e irse a las ciudades es meterse en una ratonera de hacinamiento, de robos, de limitaciones, de dificultades. Pero curiosamente, el amigo Bill Gates, que es de los más pobres del mundo, entre comillas, es el que más tierras está comprando en toda América. ¿Qué hace un informático comprando tierras? Además, Bill Gates y Monsanto y otros magnates han comprado y han creado un silo de semillas en una isla de Noruega donde están almacenadas todas las semillas de la tierra. En tu tienda donde vas a comprar tú los tomates ya no hay esas semillas, ellos las tienen. Y lo tenían que hacer antes del 2012, lo hicieron antes del 2012, porque ellos sabían que venía una tormenta terrible y por si acaso tenían las semillas. ¿Quién sería el más rico de la tierra si después de una tormenta todo se quema? El que tenga las semillas. Este Bill Gates es listo, ¿eh? Está comprando toda la tierra que te puedas imaginar. Pero si eres informático, ¿por qué compras tierra? Porque no es tonto. Porque él sabe que la única manera de sobrevivir es en la tierra, con la tierra, integrando la tierra. Por tanto, en la ciudad vas a tener poco que hacer o un futuro muy complicado. Va a llegar para ti antes el apocalipsis, si no has hecho un curso de elevación espiritual. Si lo has hecho, no. Pero, fijaros, los petroleros, Bush, Cheney, las familias más poderosas de Estados Unidos ya no compran petróleo. Ahora compran agua. Se han comprado hace poco el mayor acuífero del mundo, el Guaraní, en la zona de Paraguay y Uruguay. ¿Qué hace un petrolero comprando agua? No son tontos, sabe que no hay agua y no va a haber agua. Juan de Jerusalén lo dijo 1100 años antes, o Galvisky hace 50 años. Nos faltará el agua, no tenemos agua. Yo vivo en una isla donde no hay agua. No tenemos tierra, porque la tierra se la han quedado 3 o 4. Mientras nos entretenemos viendo el fútbol y yendo a las salas de fiesta y a cursos de realización esotérica y espiritual, cantando el Om. Estoy elevado, pero te quedas sin agua, te quedas sin sol, te quedas con una tormenta, te quedas sin tierra. Bueno, el hambre y la pobreza poseerán a las 2/3 partes de la humanidad. Esto sí que es una pandemia. Y lo dijo en 1100 Juan de Jerusalén. Y lo estoy diciendo yo que soy astrólogo. Y lo dijo André Barbeau. Y lo han dicho otros astrólogos que estudian. Se nos acaba esto, amigos. O nos volvemos a la Tierra con solidaridad o no avanzamos. Fijaros, durante 2000 años hemos estado invocando y aún se invoca. Antes era Jesucristo, a la Virgen, a los santos, a Buda, a Mahoma, al que sea, con todo el respeto. Señor, dame, Señor, quítame. Pero no nos han hecho caso, porque esto está peor que nunca. Ahora sale otra filosofía. Todo está dentro de ti. Piensa positivo y se hará positivo. Lo que tú pienses se crea. Todo está dentro de ti. Y por tanto, de un mensaje de dependencia, nos vamos a un mensaje egocéntrico. Solo yo. Pues no. Hay un tercer mensaje que no se ha puesto en marcha y que ahora se pondrá a través del dolor y del sufrimiento en la era de Acuario. La solidaridad. Vete a la Tierra con solidaridad. Y probablemente tú vivirás la felicidad más intensa que se puede vivir, esperando ese fin del mundo que faltan 4000 años. Bueno. Otra cosa, el matrimonio y la familia se descompondrá. Los divorcios serán constantes y los seres humanos olvidarán los valores éticos. No hay comentario. No duran los amores y los afectos. Todos, el que más y el que menos, y yo el primero, estamos divorciados. Consumimos de todo. Consumimos comida, coches, electrodomésticos, teléfonos, libros.
¿Por qué no se van a consumir matrimonios? Es igual, es parte del consumo, pero todos los lazos emocionales, los que quedaban, porque entre los seres humanos ha habido pocos, pero en la familia se están rompiendo y por tanto somos ganado, movido por unos pocos, porque no tenemos lazos emocionales que suban nuestro sistema inmune, que nos hagan fuerte formando una piña emocional. Estamos disgregados, divididos y la reserva de la familia está destrozada. ¿Qué se va a hacer? Se darán enfermedades contagiosas derivadas del sexo y el vicio, el SIDA. Bueno, el sexo es bueno, el vicio no. Juan de Jerusalén era muy listo. Bien, los valores religiosos se perderán para siempre. No existirá un código ético y cada cual seguirá un camino diferente. Se extenderá el terrorismo, los secuestros, los robos y las violaciones. ¿Os suena de algo? Los valores religiosos se han caído, menos mal, porque era la manipulación de una casta sacerdotal, pero no la espiritualidad. La espiritualidad pertenece al hombre, no a una casta ni a una religión, pero se está acabando, se está sustituyendo por la mente, por el poder de la mente. Hemos sustituido a los antiguos religiosos por más o menos gurú que nos dan cursos y actividades de reconducción hacia el nirvana. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir más, pero la pederastia la explica en el 2100. Hay una cosa que explica muy bien Juan de Jerusalén. La masa humana será como corderos sumisos y equivocados en manos de unos pocos, oportunistas, sin escrúpulos, y quien no se rebelase será aniquilado. Esto está clarísimo. Ahora con la pandemia nos han manipulado como nos han dado la gana. 100 familias en el mundo tienen más que 7.000 millones, casi 8.000 millones de seres. Eso sí que es un apocalipsis. Pero no reaccionamos. ¿Qué vamos a hacer? La superpoblación consumirá los recursos y se darán diferencias terribles entre naciones. Unos pocos tendrán más que toda la humanidad junta. Yo tenía un supuesto maestro que me decía, la clave está en tener lo necesario, nunca lo superfluo, pero los valores que hay ahora es el triunfo mediante la acumulación de riqueza. Teniendo lo necesario, ¿para qué quieres más? Ay. Podría estar un montón. Las enfermedades, el agua del cielo y de la tierra atacarán al hombre y le amenazarán. El desierto devorará la tierra y el agua será cada vez más profunda y algunos días se desbordará llevándose todo por delante como un diluvio y al día siguiente la tierra crecerá de ella y aire consumirá los cuerpos más débiles. Amigos míos, no hay tierra, no hay agua. Me vais a decir, este hombre es la encarnación del mal, porque todo lo que cuento es malo. No, lo cuenta Juan de Jerusalén, yo no, yo lo estoy leyendo. Pero lo que yo vivo es esto. Lo que yo vivo en mi país, me conozco con mucha gente de todo el mundo y todo el mundo está con una tremenda tristeza. Algo no va bien, esto no funciona, mi corazón está triste. Y si yo estoy bien y tengo un poco de conciencia y se me muere un niño en África, sufro también, porque yo sé que la conciencia es colectiva, que la evolución es colectiva y no se va a evolucionar un grupo humano, va a evolucionar toda la Tierra hasta el punto de que probablemente dentro de 1000 años o 2000 años o 3000 años sobre la Tierra solo habrá 1000 millones de seres. Luego lo veremos. Pero menos mal que Galvisky y Juan de Jerusalén, uno de los dos dice que habrá un cambio, menos mal. Y dice, hacia la mitad del segundo milenio, quizás hacia el 2500, cuando ya la era de Acuario ha entrado, el ser humano entenderá que solo con solidaridad se puede avanzar. Los hombres por fin habrán abierto sus ojos. Ya no estarán encerrados en sus cabezas o en sus ciudades. Se verán y se oirán de un lado a otro de la tierra, telepatía. Sabrán y se oirán de un lado a otro de la tierra. Sabrán que lo que golpea a uno hiere al otro, conciencia colectiva, en 2500, menos mal. Los hombres formarán un cuerpo único.
del que cada uno será una parte ínfima, y juntos construirán el corazón. Y habrá una lengua que será hablada por todos, y nacerá así por fin el gran humano. Es decir, que Juan de Jerusalén en el 2100 habla de que solo creando una conciencia colectiva de amor, de solidaridad, podremos avanzar. Porque el futuro no es para el hombre, es para las especies de la tierra, es para los microbios, para los árboles, para todo. Nos sublimamos en conjunto, todo el conjunto se sublima, sube, no tú solo. Tú solo no puedes, a no ser que seas un egoísta. Pero además, dice, el hombre habrá conquistado el cielo, creará estrellas en el gran mar azul sombrío y navegará en esa nave brillante. Habrá construido grandes ciudades náuticas bajo la tierra que se nutrirán de las cosechas del mar. Vivirá así en todos los rincones del gran dominio y nada le será prohibido. Vamos a conquistar Marte, amigos, en muy poco tiempo. Los jóvenes lo veréis. Y empezarán colonias en Marte. No voy a hablar de que a lo mejor ya está una avanzada allí, porque sería otro tema de conversación. Pero, desgraciadamente, queridos amigos, es probable que esa colonia que se haga en Marte finalmente acabará mal, según las profecías. Pero vamos a dejarlo, estamos en un tiempo bueno. 2500 más o menos, las cosas van bien. Fijaros, además, será el tiempo de la mujer, pues la mujer empuñará el cetro, será la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piense lo impondrá a los hombres. Será la madre de ese año 1000 que sigue al año 1000. Difundirá la dulzura tierna de la madre tras los días del diablo. Será la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros. El año 1000 que viene después del año 1000 cambiará en poco tiempo. Se amará y se compartirá, se soñará y se dará vida a los sueños. Benditas sean las mujeres. Bendita sea mi madre que me dio mi ser. Y será la mujer la que ponga orden en esta cantidad de bárbaros. Dije al principio de la conferencia que tenemos almacenado en la autodestrucción. Fijaros, tenemos almacenados en artefactos atómicos la capacidad de destruir la Tierra a nivel de polvo 40 veces seguidas. 40 veces seguidas. La bomba, por ejemplo, que tiene Rusia, la Zar, con 3 bombas España se destroza entera. O 2, con 2. Miles y miles de megatones, cientos de miles más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo, la bomba Zar me parece que tiene cerca de 4000 veces el poder de Hiroshima y Nagasaki, 4000 veces más. Si murieron en Hiroshima y Nagasaki 250.000 personas, multiplicar 250.000 personas por 4000 veces más. Y no hay humanidad para matar. Tenemos más bombas atómicas que humanos. Esto solo lo hace el ser humano. Claro, tú que estás en tu casa y que ya eres un ser espiritual, dices, yo no participo de eso. Sí, sí, queridos amigos, porque estamos globalizados. España está en la OTAN, hablo de España, pero los bloques de la izquierda o de la derecha, de un bloque del oriente o de occidente, están todos globalizados. Y por tanto, cuando tú votas la perpetuación de las armas atómicas. El otro día estaba yo hablando con un amigo y le he dicho, tú has bombardeado Siria. ¿Yo? ¿Yo voy a bombardear Siria y he matado a niños? Sí, que no, yo no he sido. ¿Y de dónde crees que han salido los aviones y la logística de los aviones que iban a Siria? De las bases españolas. Digo como ejemplo, porque de Alemania, de otros sitios también. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque votas, porque estás formando parte de un sistema y porque como estás tan evolucionado no te das cuenta de que contribuyes consciente e inconscientemente a la barbarie de la autodestrucción. Hay que parar, hay que ver qué haces con tu voto, con tus acciones, con tu consumo. Claro, algunos dicen, bueno, tú vives en el campo y puedes hacer los cambios. No, el mayor cambio lo tiene que hacer el de la ciudad, igual que el del campo, por supuesto. No te dejes arrastrar por una corriente de consumo, de maldad. ¿Por qué tienes un ejército con tantas bombas atómicas? Que acabas de matar niños en Siria o en Palestina. Bueno, yo no
pues tú sí, todos nosotros formamos parte de una pasividad pasmosa para que 4 señores que quieren enriquecerse con las armas nos lleven al infierno. Y a lo mejor repetimos lo del planeta Maldek. Ojalá no, pero tenemos dentro el karma de la autodestrucción. Bien. Voy a hablar esto de las profecías de Juan de Jerusalén. No quiero consumir todo el tiempo con Juan de Jerusalén. Las tenéis en la red, las podéis ver y son absolutamente perfectas, precisas. Y si las hizo el ruso en el 1900, Gavisky, en 1992, tuvo una clarividencia absoluta, pero él habla de bien adentrado el año 1000, que sigue el año 1000, probablemente 2500. Voy a hablar ahora de otro personaje, de Paul Amadeus Dienach. Este señor no era vidente, este señor era un enfermo, tenía encefalopatía, es decir, encefalitis más concretamente, encefalitis letárgica. ¿Qué es eso? Una enfermedad que le dejó 1 año en coma a principios del siglo pasado, en Suiza, en Ginebra. Dienach quedó 1 año entero, pero ese año, al volver en sí, es una enfermedad muy complicada. De hecho, hay que tener cuidado. Bueno, no voy a hablar de eso porque se va a malentender. Perdón, es un lapsus. Digo que puede hacer efectos secundarios de la vacuna muy peligrosos que tienden a la encefalopatía. Pero no estoy seguro. Es un experimento, se está investigando, ojalá no. Decía que entró 1 año en una coma profundo. Cuando se despertó, empezó a escribir lo que había vivido, porque él cuenta que su cuerpo se quedó letárgico, pero su espíritu cabalgó hacia un enfermo que estaba en un hospital, que había tenido un accidente, y en el año 3000, casi en el año 4000. Y este señor y los médicos que estaban atendiéndole a este individuo, que tenía la conciencia de Dienach 2000 años hacia atrás, le cuentan lo que va a pasar. Por tanto, no es una profecía, es una vivencia. Se llama Crónicas del Futuro. Es un libro que lo podéis bajar en la red. Es muy bonito. Este libro lo tuvo un alumno suyo, Papahasis, en Grecia, porque Dienach fue a dar clases de alemán y de francés en Grecia, y uno de ellos, Papahasi, que luego fue un alto cargo del gobierno, masón, lo guardó celosamente hasta que definitivamente lo publicó. El libro es apasionante porque habla, ¿por qué lo he escogido? Porque se centra un poco en los ciclos astrológicos, y él no era astrólogo, pero lo que dice tiene una cierta solvencia. Esto ocurrió en 1922, luego Dienach murió de tuberculosis, pero el libro primero fue prohibido y finalmente se consiguió sacar. Y la iglesia estuvo detrás, no querían que se supiese, pero es muy preciso. Y tiene que ver también con 2 o 3 puntos que coinciden con las profecías de Juan de Jerusalén. Fijaros lo que dice, he cogido un resumen. Del año 2000 a 2300, donde estamos ahora, la humanidad todavía está luchando con los problemas de superpoblación, la destrucción ecológica del medio ambiente, las desigualdades económicas y el sistema monetario, la falta de nutrición adecuada para todas las personas, y las guerras son problemas menores, porque la carencia, el cambio climático y eso es mayor, del 2000 a 2300. O sea que lo siento por los que decís que hay una energía cósmica que nos va a liberar, que aquí dice que no. Dienach, que vivió en el 4000, el 3900 y pico, vivió su conciencia, que puede estar equivocado, por supuesto. En el 2309, dice Dienach, como resultado de problemas no resueltos, otro gran desastre viene a la Tierra, y es la Gran Guerra Mundial. Una gran parte de la civilización, como la conocemos, deja de existir. Esto generará un cambio, como dice Juan de Jerusalén. Es decir, que, amigos míos, en el 2309 hay una guerra mundial. Antes habrá alguna más. No quiero hablar de eso porque tengo que hablar de planetas y puede ser muy pesado. Voy a centrarme en esto.
va a haber una guerra mundial. Y dice, ¿eso es mucho decir? No, no. Si hacen ustedes estadísticas, si estudian filosofía o lógica, se darán cuenta de que tantas armas no son precisamente para tenerlas de adorno. Hasta un tonto se da cuenta que el que se arma después la utiliza. Depende en qué situación extrema estemos, pero os aseguro que las armas se utilizarán. ¿Te vas a equivocar? Hay una manera de no equivocarme. Nos desarmamos. Hay a veces cosas curiosas. Por ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos firmaron un pacto para desarmarse de misiles intercontinentales. Es decir, quítame los misiles que salen de Voronezh para que lleguen a Washington. Quítame los de Nevada que van a Stalingrado. Bien. Firmaron y empezaron a quitar misiles intercontinentales. Pero empezaron a ponerlos en órbita en el espacio. Cuando sube uno de esos aviones o artefactos del espacio, ¿creéis que van a poner solo antenas de comunicación? No. Ponen racimos de bombas atómicas orbitando la Tierra. Y caen con tal precisión, dándole a un comando informatizado, que pueden meter un pepino 20 o 30 o 1000 veces más que Hiroshima y Nagasaki en el patio de vuestra casa. ¿No lo sabíais? Las bombas ya se están quitando, los intercontinentales solo lo hacen algún país poco atrasado, Irán, Corea del Norte, etcétera. Los problemáticos son los que están arriba, los que están en órbita, que los dejan caer cuando quieren, donde quieren y como quieren, con un programa informático. No, yo no formo parte de eso. Sí, tú formas parte de eso. Tú estás globalizado como yo. Tú eres un borrego como yo que aceptas todo lo que está ocurriendo, porque no puedes hacer más. No lo sé si se puede hacer más, pero hay que intentarlo. Cuando votas, cuando firmas una constitución, estás firmando la sumisión a un bloque guerrero, un bloque de autodestrucción. Informaros, que no es un problema mío como astrólogo, es un problema social. En el 2396, fíjate lo que dice Dienach, este gran cambio conduce al establecimiento de 2396, muy cerca del bien adentrado el año 1000, que sigue el año 1000, 2400, 2500, dice Juan de Jerusalén, pero Dienach, que no conocía a Juan de Jerusalén porque es del año 1922 y las profecías salieron en 1992, dice, este gran cambio conduce en el 2396 al establecimiento definitivo de un Parlamento Mundial de la Tierra, de la Unión Mundial de las Naciones o Estados. Pero este global Parlamento, aunque es elegido a través de voto de las naciones, no es de políticos o empresarios, sino de científicos, técnicos y figuras humanitarias. Menos mal. El dinero como lo conocemos no existe más. Los recursos planetarios son redistribuidos y ahora son suficientes para cada persona. El exceso de población, el clima, la nutrición y los problemas ecológicos se resuelven. Menos mal, 2400 vamos a poner. La vida es fácil y la gente trabaja menos durante toda su vida. Los años empiezan a contar de nuevo con el año 1, como el tiempo de Cristo. O sea, en el año 2400 empezamos el año 1 de la nueva era. Ya estamos en Acuario, ya estamos bien adentrados en Acuario. No obstante, ojo, que todavía no está todo conseguido, no obstante, el gobierno mundial es una forma de totalitarismo y los gobiernos nacionales se oponen a ella, directa o indirectamente. Por un par de siglos la gente todavía está con la conciencia nacional y no con la conciencia planetaria, cambio colectivo. No hay desigualdades económicas como las conocíamos, todavía hay desigualdades por el control del nivel de tecnología y propiedades. La gente es espiritualmente débil y lenta. Esta particular era oscura durará hasta el año 3400. Dienach está loco. Menos mal que era del siglo pasado. Pero este hombre no sabe que existe una energía que viene de Alción o de las galaxias de no sé dónde, según los videntes que me han mandado a mi casa diciendo que aproveche esa energía que puede entrar en el rayo de luz del séptimo rayo o del púrpura o del color verde o no sé qué. Majadería. Este es tonto. Este dice que en el año 3400 todavía tenemos diferencias. Perdón por lo de tonto. Pero, ¿cómo es posible
que ahora exista esa energía, según se dice, por los que quieren cambiar el futuro, y este hombre habla del 2300, del 3400. Madre mía. En el año 3382, dice Dienach, Amadeus Dienach, un fenómeno notable ocurrirá en la humanidad. Atención a esto. Personas adquieren de repente una nueva habilidad que podría llamarse hipervisión. Nos hacemos videntes. Es decir, que el curso que has hecho no vale. Hay que esperar al 3382. O hiperintuición. Un acceso a la gran luz espiritual o conocimiento directo con grandes poderes creativos, con una claridad sorprendente. También se podría considerar una mutación del género del cerebro humano. Amigos míos, quiero anticipar el futuro. Como no estamos ahora y no lo vamos a ver, estaremos reencarnados. Por eso hay que ganar la inmortalidad. En el año 3382, unas entidades que vengan de fuera nos inseminarán nuevos grupos neuronales en nuestro cerebro y en nuestras hormonas, en nuestras glándulas hormonales, y daremos un cambio. Os aseguro que solo si nos intervienen, si nos obligan, haremos el cambio. El ser humano es tremendo. Y no quiero hablar por qué no podemos dar el cambio nosotros, por qué no podemos ser solidarios, porque nos llevaría más de un programa. Pero yo sé que ya han empezado, que ya están, y si no, los próximos vídeos que sacaremos hablarán de eso, están interviniendo de una manera muy selectiva y con un programa a largo plazo, al 3400, una raza nueva en la Tierra. Ya están inseminando nuevos valores, valores genéticos que vienen del espacio, que vienen de otro sitio. Es triste, queridos amigos, pero solo cuando nos intervengan podremos dar ese salto. Si tú crees que lo puedes dar antes, estupendo. Dinos cómo. Pero este Dienach, que no era vidente, sino que tuvo una experiencia, lo dice. En el 3400, del 3400 a 4000, que es como astrológicamente corresponde a que estaremos en Capricornio, una nueva edad de oro viene a la humanidad. Después de casi 1000 años de la edad oscura, ahora el gobierno mundial no son científicos y tecnócratas, ahora son los creadores universales, entidades de arriba, personalidades que convivían simultáneamente las cualidades y habilidades del filósofo, el artista, el científico, etcétera, etcétera. Todo lo místico en la sociedad es libre, no existe propiedad privada y las únicas desigualdades son de honor y reputación. Las personas no cuentan más el éxito de sus vidas con los estándares tecnológicos y materiales de la vida, sino con su desarrollo emocional, mental y espiritual. La gente trabaja solo 2 años, ¡qué chollo, Dios mío! Y luego te dan la pensión enseguida. 2 años nada más, madre mía. En toda su vida, entre equivalencia entre los 17 y 19 años, con trabajar 2 años vale. La población de la Tierra está a menos de 2000 millones de personas y habrá abundancia de productos para una vida decente. Las leyes en la sociedad se reducen radicalmente al planeta. Solo habrá 3 leyes. Estos han involucionado. En el 2400, en el 4000, 3000 y pico involucionamos. Ahora tenemos en España 120.000 leyes. Aquí solo son 3. Menos mal, empezamos con 10 mandamientos. Nos hemos ido a 100 y pico mil leyes en España y ahora nos dan solo 3, bendito sea. Las 3 leyes, las que se refieren con el término de los 2 años de trabajo, es obligado, menos mal, así no hay vagos. Las que refieren al tráfico y distribución de los bienes, bien. Y las que se refieren al tamaño de la población, es decir, al control de los nacimientos. Queridos amigos, Amadeus Dienach se centra en verdades que astrológicamente puedo razonarlas, pero como comprenderéis, en un programa de este nivel no puedo hablar de planetas, de cálculos astrológicos, sino, digamos, unos apuntes entre metafísicos, futuristas y con datos los mínimos técnicos astrológicos para hacernos una idea. Os ruego que leáis las profecías de Juan de Jerusalén y las crónicas del futuro de Paul Amadeus Dienach, que están en la red y si no en nuestras páginas, las podéis bajar y las podéis leer. Esto es un poco la síntesis del futuro que tenemos por delante.
Cuando he empezado el programa he dicho que tenemos que ganar la inmortalidad, por supuesto, porque si queremos llegar a ver esto en el año 4000, del 3400 al 4000, tendremos que reencarnar muchas veces y tener en cuenta que somos eternos. Y finalmente llegaremos, pero hasta que lleguemos, no os dejéis engañar. Esto dura mucho, las eras duran mucho. La única manera de avanzar es con una conciencia colectiva, una conciencia de amor intenso, pero no solo a las personas, sino a toda la creación, a las plantas, a los animales, al aire, al agua. Mi recomendación, yo vivo en el campo, entre gallinas, perro que estará ladrando por ahí, mi esposa, que me aguanta. Para un astrólogo, aguantar una mujer un astrólogo es tremendo, es más lista que yo, afortunadamente. Y con unos pocos amigos. Es verdad que tengo el privilegio de contar con unos hermanos espirituales, yo les llamo los hijos del sol, simplemente porque tienen un estado de conciencia universalista, nada más. Que nos juntamos, que hablamos, que nos consolamos, porque cada uno por sí mismo, en su soledad, está tan golpeado, está tan frustrado, está tan triste, que si no buscamos la solidaridad, el amor entre todos nosotros, si no nos damos cuenta de que somos manipulables y estamos manipulados, si no nos damos cuenta que estamos en manos de locos, de oportunistas, de mentirosos, lo vamos a pasar muy mal. Podía estar hablando más cosas de temas técnicos, pero en definitiva el aspecto global es este. Me preguntaron también hace poco que si lo que dice Juanjo Benítez del meteorito que viene en el 2027 puede ser cierto o no. No lo sé. Juanjo tiene muy buena información. Es una persona probablemente de los mejor informados como reportero que yo conozco. Es una gran persona. Pero no hace falta leer la novela de Benítez. En el cinturón de asteroides, como hemos dicho, hay un montón de grandes masas de rocas, lo que quedó del planeta Maldek, que éramos nosotros los malvados, que están orbitando en contra de la orbitación universal y pueden caer en cualquier momento. También, después del cinturón de Kuiper, vienen cada 2 por 3 meteoritos y cometas y, por tanto, por supuesto, estamos sujetos a posibles accidentes universales que no controlamos. A esto hay que sumar la posibilidad de una reacción, una eyección solar que puede producir una tormenta terrible y matarnos a todos o diezmarnos. Pero esto no lo controlamos nosotros. Lo que yo controlo, lo que debo controlar es el agua, la tierra, el aire, la luz, la solidaridad, la comida. Eso nos corresponde a nosotros. Por tanto, quiero aprovechar esta conferencia para invitaros a ser solidarios, volver a la tierra, juntaos o formando comunidades, no comunas, las comunas no funcionan, ¿no? Las comunas siempre, si muchas veces en un matrimonio hay problemas, imaginaos 30, 40 o 100. Yo he estado varias veces en comuna y siempre se han disuelto. Pero la solidaridad no te exige estar viviendo con una persona. Ser solidario es una cosa que debemos practicarlo. A ver si salvamos el planeta, a ver si volvemos a que los ríos tengan agua. Me acuerdo, y con esto acabo ya, si hay alguna pregunta, mi padre. Vivíamos en Bilbao, en una ciudad, mi padre había sido agricultor, y nos decía siempre que teníamos que volver al pueblo, porque tenía muchas tierras allí que estaban abandonadas. Pero mi hermano y yo hemos nacido en una era tecnológica, yo me crié en Bilbao, y decíamos, papá, deja las tierras. Pero mi padre lloraba y sufría, porque era su tierra, había sudado mucho hasta los 30 años que se marchó a Bilbao. Un día le dije a mi hermano, vámonos a ver las tierras, porque nosotros no las conocemos y mi padre pues se lo merece. Y nos fuimos allí. Entonces, este hombre en el camino iba hablando de que él iba a un riachuelo, un río pequeño, que cazaba cangrejos. Y cangrejos enormes, y nos describía los cangrejos y cómo se echaban los reteles para cogerlos y tal. Cuando llegamos allí, el río se había secado. Mi padre se quedó mirando un rato y se puso a llorar. Y dijo, volvemos a la ciudad, hijos. Y se acabó la historia. Fue un dolor inmenso en mi corazón. En fin, si hay alguna pregunta, estoy abierto en el tiempo que nos queda, si es que nos queda algo.
Si he molestado a alguno con mis afirmaciones, con mis modos y maneras, pido disculpas. La idea es presentar una alternativa de paz y de luz. No te oigo. No te oigo. Ahora. ¿Así? Ahora. Ok. Bien. Muchísimas gracias por tan brillante exposición. La verdad es que esperamos que haya sido igualmente interesante para todos los asistentes que están con nosotros. Bueno, nos has pintado un futuro un poco, en fin, como yo había dicho, ¿cómo podemos recuperarnos? Primero porque habías dicho que habíamos perdido la inmortalidad y bueno, es posible. Efectivamente, yo creo que el ser humano se ha vuelto muy, muy materialista en los últimos tiempos. Hemos perdido un poco esa línea, el norte, como solemos decir nosotros, pero creo que hay una importante, muchísima cantidad de gente que yo creo que está en otra historia. Creo que vamos reconsiderando, afortunadamente, que hemos de cambiar nuestra actitud porque así sería inviable que la Tierra siguiera subsistiendo. Y creo que este planeta se merece mucho más. Creo que no somos quienes como para destruirla, no tenemos ese poder, aunque realmente se está utilizando de una manera completamente absurda. Esa es mi forma de pensar. Y sobre todo porque creo que no tenemos ningún derecho de no dejarle la posibilidad a esos niños que vienen en este momento y que en la película que hemos visto anteriormente expresan como verdaderos maestros cómo habría que cambiar, cómo nos están dando ya una lección de que realmente qué estamos dejándoles en este mundo. Y este mundo creo que se merece, o este planeta, como digo, se merece algo muchísimo mejor, sobre todo un gran respeto. Estoy contigo en el que realmente las ciudades son ratoneras. Creo que hemos habilitado esos lugares llenándolos de vehículos, llenándolos de edificios y de poca naturaleza. Nos hemos completamente desunido de la madre tierra y creo que es la única que tiene verdaderas respuestas a nuestras preguntas. Simplemente que creo que esa conexión que hemos perdido como tal, que tenían nuestros ancestros, bueno, no muy lejos, que tenían nuestros abuelos, realmente. Nosotros, quizá por el sistema o porque nos hemos vuelto más cómodos o porque pensamos que toda esa tecnología que había realmente era mucho mejor. Trabajar la tierra era duro y bueno, pues vivir en una casa con todas las comodidades era mucho mejor. Si con ello realmente lo que hacíamos era sucumbir a todo lo que nos rodeaba, díganse plantas, animales, la falta de respeto que hemos tenido con esos compañeros de camino que tienen el mismo derecho que nosotros a estar aquí y que nosotros les hemos usurpado volviéndoles prácticamente nuestros esclavos, anulándoles por completo. Creo que ha llegado el momento de que el ser humano retome un poco desde dentro esa necesidad que tiene de que solo puede sobrevivir si se aúna con el planeta. Cierto. Esa es una forma de pensar, pero yo no sé qué pensarán nuestros asistentes. Por aquí tenemos preguntas. Kenny, ¿podrías ir pasándolas, por favor? ¿O las vamos leyendo directamente? A ver. Las verás seguramente en pantalla. Ah, sí, aquí veo alguna. Podemos evitar y desviar el transcurso de las profecías. Pues claro, nuestro deber es desviarlas, pero la única manera es con una amplia solidaridad. Si no somos solidarios, si no hacemos en conjunto la idea de que lo más importante es la raza como colectivo y ganamos esa inmortalidad, pues nos va a costar. Y sobre todo que no nos manipulen. Pero claro, no sé si podemos, pero debemos poner todo en marcha para intentar cambiar los destinos del futuro, que no parece que sean muy halagüeños. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué podemos hacer cada persona individualmente para crear un mundo mejor? Pues por supuesto, yo creo que solos no se puede. La oferta, yo por ejemplo me acuerdo cuando era pequeño que jugaba en la calle. Yo todo lo aprendí de mis mayores, de los amigos mayores, y jugábamos. Yo veo ahora a mis nietos que están todo el día con una maquinita y no comparten. Están todo el día jugando ahí. Y yo les voy a contar una historia que me pasó tal y me dicen, abuelo, es que eres un viejo. Digo, seguramente. Es decir, solos no podemos hacer nada.
efectivamente. Nada de nada, aunque hagáis el curso de mayor realización y de concentración mental. Yo tengo una anécdota que, para que veáis lo que es, y voy a ser breve porque si no el tiempo me lo como. No, Estaba, tenemos tiempo, Licerio. vale, bien, es una anécdota sencilla. Estaba una persona, no voy a poner nombres, estaba meditando y de repente se le presenta un lama. Esto estoy hablando de hace 20 años, que hubo una pequeña revuelta en Tíbet. Y el lama le dijo, me van a matar. Y por tanto vengo a despedirme y a saludarte. Y le preguntó el lama a esa persona, dice, ¿tú por qué meditas? Todo esto es meditación, o sea, una persona con una clarividencia está dice, hombre, medito para ser mejor persona, para quitar los defectos, para intentar ser feliz. Bueno, y el lama le dijo, muy bien. Pero claro, la persona le pregunta al lama, ¿y tú para qué meditas? Y el lama le dice, ven conmigo. Y le cogió de la mano astralmente y se lo llevó a una zona del Tíbet muy alta. Y ahí había 10 o 12 monjes y estaban intentando parar un terremoto que iba a afectar a la India. Y dijo, esto es lo que hacemos. Y esa persona se echó a llorar y pidió perdón. Porque ella estaba para realizar su ego, que no es malo, realizar su ego, y el otro estaba entregando todo lo posible para que el terremoto no afectara a los niños. Esta es la diferencia. Solo no podemos hacer nada. Invocando tampoco. Hace poco me decía una persona, es que vino un redentor y nos redimió. Digo, pues no lo ha debido hacer muy bien porque estamos peor que nunca. Pues entonces, ahora todo está dentro de ti. Si tú piensas positivamente, lo consigues. Pues hemos vuelto al otro polo. Antes invocábamos, ahora solo conmigo. No, hay una tercera vía, la solidaridad. Si no, es imposible. Y Acuario, que estamos en Acuario, no va a permitir la individualidad, no lo va a permitir. Es probable que te metas en un que se llama una droga espiritual peor que la cocaína y termines con una neurosis grave. Por tanto, solidaridad. Esa es la respuesta. No sé si hay alguna cosa más, pero... Y, bueno, aquí comentan, ¿cómo podemos colaborar en crear un mundo de paz y de amor? Pues como antes he dicho, ahora hay una cosa, fijaros que os digo cómo funciona el sistema. Yo tengo un amigo aquí que es amigo mío y que hablamos de profecías y estas cosas y ahora le he hecho yo la instalación eléctrica y él me ha hecho el suelo de la cocina. Él me trae rábanos y yo le traigo berenjenas, ¿no? Maravilloso intercambio. Sí, sí. Pero si mañana cuando él me está ayudando en la huerta viene un inspector de Hacienda, nos mete un multazo de órdago a los dos, porque está prohibido el trueque, porque Hacienda, por ejemplo, en mi país y en todos los países, vive del impuesto que se produce por las actividades. Por tanto, queridos amigos, os han engañado. Usted no puede hacer un trueque con otro, porque si le coge Hacienda le mete un palo, una multa, porque todas las actividades tienen que pagar, todas, en este país y en Europa. Por tanto, fijaros que lo que es la maldad. Han atacado al sistema de solidaridad, aquello que nos identifica como raza superior. Y seguimos votándoles. Pero es así. Yo le he dicho a mi amigo y a todos ustedes, y voy a hacer una grosería que me la van a ustedes a permitir, pero muy liviana, muy liviana. Nos van a cobrar por hacer el amor. Amigos míos, lo anuncio como profeta. ¿Por qué? Porque poniendo un sensor de silicona en una zona, los genitales, en cuanto sube la temperatura, Hacienda dirá 200 euros que ha subido la temperatura. Esto puede parecerles una grosería, solo falta eso. Por lo demás, pagamos por todo y por tanto nos tienen manipulados. La única manera es el trueque, solidarizarse, pero eso está prohibido. Fijaros, hemos perdido tantos derechos como seres humanos que es muy difícil salir de la inercia de manipulación en la que tenemos. Si no me creéis, preguntar en España. Es decir, aquí en mi país, por si te pilla, o sea, hombre, si viene mi hijo a ayudarme, no me cobra, la Hacienda no me cobra. Pero si viene mi vecino, sí me cobra. Y me dice, usted tiene que tener un contrato laboral de su vecino ayudándole. Digo, ay, Dios mío.
así se están las cosas, así están las cosas. O sea que hay que intentar hacerlo. Hace poco en España querían cobrar el impuesto al sol, dije yo. Sí, yo lo había oído también. Es complicado, ¿eh? Es decir, solamente de momento no nos cobran por hacer el amor, de momento. Ni por Pero respirar. Todavía no nos cobran el aire, Licerio. No ni se el puede aire, medir. Llegará un momento que yo también lo pensé. Digo, bueno, ya solamente nos falta cuando le lío del impuesto al sol. Dije, y el aire, dentro de poco, si es así, también me dirán qué capacidad respiratoria tiene un ser humano diariamente y esos metros cúbicos. Digo, bueno, esto sería impensable. Yo sí había oído que en algún pueblo de España, creo que por el sur de Andalucía, estaban intentando hacer, habían creado un sistema de trueque. Por lo visto, bueno, pues la cosa funcionaba bastante bien. Incluso tenía su propia moneda, un tipo de moneda que no tiene un valor, pero al pueblo, por lo visto, bueno, había resurgido de un tema de pobreza que tenía bastante, había muchísima diferencia, gente que realmente no tenía prácticamente para sobrevivir, y sin embargo el alcalde, no recuerdo qué pueblo era, pero sé que era un pueblo de Andalucía, que realmente estaban consiguiéndolo. Yo, bueno, en aquel momento me puse contentísima, dije, a ver si esto emerge y nos vamos animando y vamos haciendo algo entre todos. Eso sería una posibilidad. Por aquí seguramente, tenemos... Sí, perdón. seguramente el alcalde está ya en la cárcel, creo yo. Ya, quitando esas iniciativas. Ya, ya, ya. A ver, Lógico. ¿Kenny, ha salido otra pregunta? Bueno, aquí hay una que dice... Ah, exacto. En Venezuela vivimos del trueque por la situación que estamos pasando en la actualidad. Ciertamente en Venezuela estáis sufriendo mucho y no os lo merecéis. Pero sí, si no hacéis trueque no sobrevivís, eso está claro, porque el mundo político ya sabéis cómo está. En fin, hay que mantenerlo como sea. Aquí en Y España aquí, no, en España es imposible. Es decir, si yo ahora mismo le ayudo a mi vecino con unas clases de informática o de inglés y él me viene a hacer un trabajo en la casa, si viene un inspector nos multa a los dos. Eso es así. Pero bueno, ojalá los países que lo podáis tener, mantenerlo, por favor. hay aquí otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? Ah, la anterior se borró. ¿Qué podemos hacer, Kenny? Desapareció esa pregunta. Bueno, aquí hay otra más de Carla. ¿A qué podemos hacer cada persona individualmente para crear un mundo mejor, Licerio? Lo que hemos dicho antes, solidarizarse lo más posible, porque solos no puede ser. Hay una historia, fijaros, la importancia de la actividad individual es tremenda. Yo cuento una historia muy rápida. Eh, Había un señor en Grecia, estamos hablando hace muchísimo tiempo, y estuvo toda su vida en una cueva intentando ser limpio, limpiar la cueva, que somos unos guarros, intentando asearse todos los días, quitando los malos pensamientos, una disciplina tremenda. Y de repente tiene 80 años y dice, he pasado toda mi vida superándome a mí mismo, Dios mío, Dios mío. Pero entra un chico joven que tenía 16 años y este hombre, que ya estaba realizado, le dice, ven aquí, mira amigo, y le empezó a hablar. Y le dijo, tú no eres quien crees ser, tú eres lo que el Espíritu te revela en cada día que viene de futuro. Aquel niño era Alejandro Magno. ¿Quién conquistó el imperio? ¿Alejandro Magno o el anciano que le dio la revelación? Y le dijo, cada día el Espíritu te revela un personaje nuevo, una identidad nueva. El problema es que hemos roto los lazos de conexión con el Espíritu. Y el corazón ya no se conecta con el amor universal y la mente no se conecta con el conocimiento. ¿Por qué? Porque llevamos fijaros, otra historia. ¿Puedo contarla? ¿Me da Sí, por tiempo? supuesto, sí, sí, da tiempo, da tiempo. Eh, Allá hace poco publicamos y vamos a sacar ahora enseguida unos vídeos que se llama El Consejo de los Nueve, unos dioses que vienen del espacio que se llama Ra, uno se llama Ra, mi perra se llama Ra también, por si acaso, y vienen a Egipto en el tiempo de Akenatón, de Amenofis IV, en la 18ª dinastía, y dicen, os traigo la ley del uno. La ley del uno es, cada uno de ustedes ocupará el puesto que le corresponde en la asamblea, en el grupo. Todos son imprescindibles. Y Akenatón, que tenía un compañero que se llamaba Moisés, Moisés dice, pues sí, lo vamos a hacer, pero cuando coge su pueblo y lo saca,
porque a Akenatón le mataron 2 sacerdotes del culto Amón, que no querían la ley del uno, Moisés coge a los que quedan del culto y a otros personajes y se va a la tierra prometida. Pero cuando llega al Sinaí se da cuenta de que no se puede cumplir la ley del uno, porque todo el mundo invoca, todo el mundo pide a los dioses, no se invoca al compañero ni se hace asamblea, todos a pedir, a pedir. Y entonces aparece Yahvé. Y Yahvé es el tirano mayor del mundo y dice, amarás a un solo Dios que soy yo. Y le amarás por encima de todas las cosas. Y crea el infierno, el castigo, manda matar a los enemigos, un Dios tremendo. Y se crea la dependencia. Ya no vale la ley del uno, es la sumisión a una ley de 10 mandamientos. Ahora tenemos en España 100 y pico mil leyes, hemos evolucionado. Pero, claro, estamos todo el tiempo invocando. Fijaros, la película de más audiencia que ahora mismo, hasta hace poco, se ha estado echando los 10 mandamientos. Porque todos tenemos asumido que tenemos una autoridad, que tenemos un Dios que nos manda, una autoridad que nos gobierna. Muy bueno él, ese Yahvé era un poco duro, pero bueno, muy bueno. Y por tanto, cuando se ve la película Los 10 mandamientos, dice, y siempre tenemos a alguien que nos va a mandar. Tenemos la jerarquía metida hasta el intestino. Y por tanto, cuando viene una pandemia, nos han movilizado y no han hecho lo que nos ha dado la gana de nosotros, porque ese Dios también se traslada al mundo político. Es decir, hay un dirigente que nos va a mandar. ¿Y cómo va a ser que no nos mande alguien? Tiene que haber un orden. No sabemos todavía practicar la ley del uno, que es la ley de que cada uno ocupa con dignidad el puesto que le corresponde. Hasta los mosquitos son necesarios. No, hay que jerarquizarse. Por tanto, o dejamos las invocaciones, dejamos depender de los demás y ganamos el poder en el grupo, no en mí, sino en el grupo. Yo soy astrólogo. Imaginaros, por tanto, que viene un señor y tiene Saturno y Júpiter pues en Acuario. Bueno, pues esa persona tiene una predisposición del 90% a tener problemas en las rodillas. Y cuando viene la carta le digo, vas a tener una rodilla mala a la izquierda. ¿Pero qué tiene la rodilla mala? Porque la astrología no falla, fallamos los astrólogos, la astrología no falla, es matemática pura. Entonces, y estadística. Esa persona viene y la rodilla indefectiblemente se le ha estropeado o se le va a estropear, indefectiblemente. Pero curiosamente, fijaros, en esa posición planetaria que tiene Júpiter y Saturno, o Saturno y Plutón, más duro todavía, su esposa o su vecino tiene en ese mismo punto a Venus, que es un planeta beneficioso. ¿Sabéis quién le ha curado a esa persona la rodilla? El vecino que tiene en ese punto a Venus. En astrología sabemos que lo que a ti te falta lo tiene que producir otro y que somos una asamblea permanente, que todo lo que ocurre en el micro pasa en el macro y que somos todos una unidad. Pero si os dais cuenta, los mensajes que recibimos son o dependes de pedir a Dios o dependes de tu poder mental. Seguimos sin utilizar la solidaridad. O te vas a un lado o te vas a otro y nos manipulan como nos da la gana. No sé si las historias son gráficas, pero es lo que quería contar. Bueno, se está estableciendo que la coherencia cardíaca es lo que más nos ayudaría a todos los seres humanos, porque ese vínculo sí que nos une a todos indefectiblemente. Entonces, lo único que hace es ponerlo en práctica. Hubo un experimento en Estados Unidos que se hizo allá en los años 60, que cuando estudiaron la población, las enfermedades de la población, se dieron cuenta que en un pueblecito del norte, del centro de Estados Unidos, no me acuerdo el estado, no había infartos. Y Estados Unidos está de infartos hasta arriba. Sí, es cierto. Y entonces una comisión de médicos y un psicólogo fueron a estudiar por qué. Y entonces se dieron cuenta que el colesterol lo tenían por las nubes. Y que bebían, fumaban y hacían de todo. Sí, la alimentación era lo mejor. No me lo explico. Entonces el psicólogo se dio cuenta de una cosa. Es un pueblo que tenía entonces la antigua tradición de que cuando hay una tierra van todos a trabajar. Cuando hay un parto van todas las mujeres al parto. Cuando hay que levantar un granero lo levantan. Y se dio cuenta de que la solidaridad que tenían era extraordinaria. Y él dedujo y se lo comentó, esta gente no tiene infartos porque ama, porque delega el corazón, porque viven en una eterna familia permanente.
pero eso no se practica ahora. Bueno, en algunos pueblos de África el Ubuntu sigue todavía, por lo menos es una de las leyes que tienen por encima de todo y a mí me parece magnífico, ¿no? Que realmente no son felices si no comparten todo lo que tienen con todos. Exacto, hay nativos de tribus que todavía que han aprendido, que no son tontos, que si no... esto empezó en la edad antigua. Los antiguos habitantes veían los tiranosaurios y los diplodocus, eran enormes, y dijeron, aquí vamos a hacer una cosa, o nos juntamos entre todos o no comemos, hay que matar al dinosaurio todos a la vez, y espabilaron. Pero cuando ya habían matado muchos, de repente uno que era muy listo, que es la reencarnación, me parece que del Trump, ¿no? Uno de estos, creo, dijo, señores, yo les llevo a ustedes las lanzas, yo se las llevo, y por tanto, yo no voy a cazar, pero les llevo las lanzas, se evitó cazar. Al cabo de un año dijo, si me queréis ir a cazar, me tenéis que pagar un dinero por las lanzas. Digo, pero si eran nuestras, sí, pero yo las guardo. Luego se rodeó de unos amiguitos y dijo, si queréis las lanzas o me pegáis y tal. Y así empezó el mundo de la dependencia y el mundo político, con las lanzas de los cazadores antiguamente. Siempre hay algún listo que quiere lo mismo que para conectar con la divinidad. Yo te ayudo, porque yo estoy iluminado y yo me conecto con la máxima jerarquía cósmica. Te ayudo, venga. Siempre hay la manipulación. Sí, carecemos de humildad en ese aspecto. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿En cuánto tiempo? Bien. ¿Qué podemos hacer cada persona individualmente para crear un mundo mejor? Ya lo hemos respondido antes. Sí, esa me la habías pasado antes, Kenny. Aquí hay otra. ¿En cuánto tiempo más o menos ocurrirán o serán más notorios esos cambios en la humanidad? Yo creo que astrológicamente hablando y por lo que dice Juan de Jerusalén y lo que dice Dienach, hacia el 2400 deberíamos de estar ya muy adentrados en la era de Acuario. El problema es que en la frecuencia de las profecías de ambos casos, primero hay unos desastres, hay un dolor, hay un sufrimiento. Por lo visto hay una reacción instintiva de que del dolor nace la solidaridad, de la carencia y de las pandemias y de los conflictos nace el gran hombre que llevamos dentro. Parece ser que somos como los brutos, solo a palos nos damos cuenta. Por tanto, hay un periodo de mucho sacrificio, de mucho dolor, y eso nos hace reaccionar para ser solidarios. Hacia el 2400 será mi segunda reencarnación después de esta. Allí estaremos. O sea, que quieres venir nuevamente al planeta Tierra. Desgraciadamente me van a hacer volver para acá los señores del karma. Qué malos, qué malos. Bueno, a lo mejor puedes tener la libertad de elegir otro planeta y, bueno, no sabemos, hay tantos miles de millones en el cosmos que, bueno, creo que se podría elegir. Hasta que no pague la hipoteca no me dejan reencarnar, tengo que seguir reencarnando para pagar al banco. Bien, de momento creo que, ¿qué podemos hacer? Eso ya está contestada. Perfecto. Pues no sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna más por hacer antes de despedir a Licerio y de que, bueno, darle las gracias nuevamente porque nos ha hecho muy amena esta exposición y que cada cual en un momento determinado se adentre, que es la única manera que yo veo de poder hacer algo para poderlo expandir luego hacia afuera. Decimos siempre que todo para todos y todos para todos. Esa sería la única forma en que el ser humano realmente podría ser un poquitito más consciente y realmente podríamos ayudarnos salvando al propio planeta. El planeta va a seguir, es obvio que de alguna manera va a seguir. Los únicos que no tenemos esa posibilidad somos nosotros si nos seguimos comportando de la manera que lo estamos haciendo ahora. Ciertamente. Ojalá que sea así, que haya paz y luz para todos. Muy bien. Licerio, pues no me queda nada más que ha sido un placer el haberte conocido y bueno, pues seguiremos en contacto. Y desde luego, la propia confluencia te da las gracias porque ha sido brillante. Gracias a vosotros.